TV UAC y la Facultad de Lenguas y Letras presentan Lazos entre literatura y sociedad. Amarremos juntos los lazos que unen a la literatura y a la sociedad. Comenzamos. Bienvenidos a Lazos entre literatura y sociedad. Los saluda Cecilia López Badano. Estamos a través de la señal de tv.uac.mx. Puede comunicarse con nosotros al 192-1200, extensión 3703. Voy a saludar al doctor Miralles. Hoy vamos a estar solos. La semana pasada solo con Esther, porque el doctor estaba enfermo. Ahora vamos a estar, ellas dos están de congreso en México. Entonces le doy la bienvenida al doctor David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, el tema de hoy va a ser algo más complejo teóricamente, porque vamos a estar hablando de idealismo y materialismo en la literatura contemporánea y desde el pasado. Entonces, le voy a dejar la palabra al doctor David para que nos dé una orientación sobre la generalidad del tema. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, este problema del idealismo versus el materialismo es un problema antiquísimo en Occidente, ¿no? Ya los griegos discutían este problema. Y nosotros todos nos acordaremos, por ejemplo, de Platón y Aristóteles, claro, ¿no? Claro. Uno representando el materialismo y el otro representando el idealismo. Platón, el idealismo, y Aristóteles, el materialismo. Pero para los propósitos que se repite también en el medioevo, en claro, parte con San Agustín y Santo Tomás. Santo Tomás, claro, sí, es un problema que ha atravesado hasta nuestros días, ¿verdad?, la cultura occidental. Entonces, lo primero que hay que hacer en realidad es tratar de desbrozar un poco qué es lo que se entiende por idealismo y qué es lo que se entiende por materialismo. Uh-huh. ¿No? Entonces, la primera cosa que hay que decir que esto tiene que ver con cómo se concibe en realidad el conocimiento. Ajá. O sea, cómo se entiende que una cosa deba ser conocida, ¿no? El materialismo se queda con la idea de que los objetos en realidad pueden ser aprendidos y pueden ser analizados y comprendidos en sí mismos. Y el idealismo Ajá. parte de la idea de que ningún objeto puede ser conocido realmente si no es a través de ciertas categorías de algún modo absolutas que tiene la mente. Ajá. Esto llega incluso a la edad moderna, ¿verdad?, con Descartes, con el famoso cogito, ¿verdad?, ergo sum, ¿verdad? Lo único Ajá. verdadero es cuando yo, ¿verdad?, realmente me doy cuenta que estoy pensando y por lo tanto eso tiene que ser de algún modo verdadero. Cualquier otra cosa puede ser un engaño de los sentidos, en fin. O luego a la filosofía kantiana, ¿verdad?, a Emmanuel Kant, que plantea que todos los objetos, ¿verdad?, todos los fenómenos solamente pueden ser concebidos a partir de dos categorías a priori, que serían la categoría de tiempo y espacio. Ajá. Evidentemente esto es bien complejo, el idealismo moderno es muy complejo porque cuando uno piensa que las categorías de tiempo y espacio de Kant en realidad las ha tomado de la física, las ha tomado de la Principia Matemática, sí. El libro de Newton. O sea, y uno podría decir, bueno, entonces algo que parte del materialismo, porque Newton claro. pues, es un físico. Pero en realidad lo que está planteando Kant es que estas son categorías trascendentales, o sea que son propias, ¿verdad?, del sujeto, y que el sujeto ordena la realidad y que no puede concebir ninguna realidad si no la piensa en términos de estas categorías a priori, que son categorías ideales, puesto sí. que están al interior de la conciencia, ¿verdad?, que son el tiempo y el espacio. Ahora, ¿cómo se refleja este tipo de problemáticas en la literatura? Pues una forma sencilla de entenderlo es pensar que la literatura de carácter subjetivo, por ejemplo, que enfatiza lo subjetivo, la conciencia, y los problemas emocionales, ¿verdad? Todo esto tendría que ver con un tipo de literatura de carácter idealista. Y en cambio una literatura que se centra en el objeto, en lo exterior, claro. ¿verdad?, sería una literatura de carácter materialista, o luego
en la modernidad llamada realismo. ¿Verdad? Sí. Pero son cosas muy complejas, en realidad parece que son sencillas, así explicadas, pero en realidad vamos a ver que son complejas. Probablemente la teoría más compleja sobre un tipo de literatura idealista sería la estética romántica, ¿verdad? Sí. O sea, porque aparte la estética romántica ha tenido una gran influencia hasta los días de hoy, ¿verdad? Entonces, por eso vale la pena centrarse un poco en el romanticismo, aunque evidentemente antes hubieron otros ejemplos de literatura también de carácter idealista. Pero el romanticismo está todavía más cerca de nosotros y además influye todavía, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo que hay que explicar básicamente es que el movimiento romántico es un movimiento que surge como en oposición a la modernidad. Surge en el seno de la modernidad, Claro. en pleno auge de la modernidad en el siglo XIX, ¿verdad? Que es el momento peak de lo que... O fines del 18, ¿no? Sí, Sí. pero básicamente Se desarrolla en el siglo XIX, que coincide con el momento de máximo esplendor de la idea de la modernidad. Porque ya en el siglo XX ya empezamos a vivir una cosa que sería Sí. la posmodernidad o la modernidad tardía, en fin, a partir a partir de la mitad del siglo XX, ¿no? Pero el asunto es que los románticos básicamente reaccionan frente al maquinismo, al industrialismo, ¿verdad? A una serie de valores burgueses muy materialistas, porque los burgueses en realidad son los que establecen un tipo de valores de carácter materialista, pragmáticos, ¿verdad? Objetivos, Ajá. matemáticos. La ciencia misma moderna es muy pragmática, evidentemente muy objetiva y se casa muy bien con las ideas políticas y económicas de la época. Pero los románticos son un movimiento muy extraño porque son una suerte de movimiento nostálgico del pasado anterior a la modernidad, es decir, a la Edad Media. Sí, claro. Pero resulta que es un movimiento también muy contradictorio porque si hay una cosa que no podría haberse dado en la Edad Media, es justamente un romántico. ¿Por qué? Por la siguiente razón. En la Edad Media lo peor era ser individualista. Claro. Lo peor era pensar Claro. subjetivamente. Se tendía a pensar, y todo ocurría, ¿verdad?, en ese orden medieval, en forma colectiva. Y esto es muy sencillo de entender porque tiene que ver con la doctrina, ¿verdad?, católica. Claro. Con la doctrina de que todos somos una grey, es decir, un rebaño. Y de hecho, dentro de todos los pecados... Bueno, está la representación del rebaño, el lobo, Claro. y el pastor, ¿no? Sí. El pastor como el sacerdote, el lobo como lo demoníaco. Exacto, claro. Pero la idea es básicamente de que el peor pecado para el catolicismo y en la mente, digamos, medieval, profundamente católica, es el pecado de soberbia, que es el pecado que consiste en creer que uno es más importante que el resto. Ajá. ¿Verdad? Y en eso el catolicismo se une un poco al mundo clásico, sobre todo griego, porque también el pecado que se castiga en la literatura griega es la soberbia. La hibris. La hibris, ¿verdad? Que era la soberbia en contra de los dioses. Y en el mundo católico también ocurre eso, o sea, creer que uno es más importante que Bueno, el resto. Que en la lo comunidad. griego podríamos dar ejemplos para que entiendan lo que es la hibris, que no es exactamente la soberbia como pecado, sino como pecado entendido en la cosmogonía católica, ¿no? Claro, exacto. Aracné, por ejemplo, que dice que teje mejor que los dioses, entonces cuando lo logra, la diosa viene, la castiga y lo obliga a la convierte en araña para que teja toda la vida. O el ejemplo de Ícaro, que le dice, no, los hombres no pueden volar, y él quiere volar cerca del sol y se le derrite la cera de las alas, ¿no? Exacto, sí, la literatura Querer griega, parecerse a los dioses, querer Claro. parecerse a los inmortales. el pecado de soberbia. Sí, ¿no? sí. Y también de no obedecer el destino que los dioses han fijado Exacto. para los mortales. En el caso del mundo judeo-cristiano de la Edad Media, ¿verdad? También ocurre algo parecido, ¿verdad? Pero ¿por qué se castiga tan fieramente el pecado de soberbia? Porque la Iglesia católica, católico significa universal, significa una especie de rebaño de Dios en la Sí. tierra. Y uno de los valores más importantes es la obediencia, la mansedumbre, la humildad. Todo lo contrario a la soberbia.
Y aparte, la soberbia se castiga porque es el máximo de todos los pecados. Es el pecado de Luzbel, del demonio. O sea, el ejemplo, el epítome de la soberbia es justamente Lucifer, el ángel que, según el mito, se cree, ¿verdad?, más hermoso y, ¿verdad?, y que no tiene por qué obedecerle a nadie, ¿no? Entonces, en cambio, este amor que tenían los románticos por la Edad Media hubiera topado con este gran problema, porque para ser un romántico justamente había que ser un individuo. Perdón, iba a agregar un ejemplo, porque en la literatura medieval, bueno, para los que hayan leído la Divina Comedia, esto es obvio, pero no todo el mundo leyó El infierno en la Divina Comedia. ¿Dónde están los suicidas? Ustedes saben que el infierno para Dante tiene 7 círculos, ¿no? Esos círculos, cada círculo representa un pecado, la lujuria, la ira, la codicia. ¿Dónde pone entonces a los suicidas? Los pone en el círculo de los soberbios, porque son los que decidieron por sí mismos algo que Dios no había decidido, y ni siquiera tienen forma humana en la Divina Comedia. Siguiendo la tradición de Virgilio, en la Divina Comedia aparecen como árboles. Entonces llegan a ese lugar arbolado y cuando cortan una hojita, en la sangre que sale del árbol se cuenta, junto con la sangre que fluye, se cuenta la historia de un soberbio que decidió terminar con su vida cuando la vida es un patrimonio divino, ¿no? Claro, claro. Sí, todo este tipo de cosas hay que irlas digiriendo de a poco porque son complejas. Ya vemos, por ejemplo, que los románticos es un movimiento estético, ¿verdad? Porque no solamente es literario, ¿verdad? Abarca muchas artes y además incluso la vida misma, un modo de vida. De ahí surgen los nacionalismos, surge el héroe, ¿verdad?, moderno. Entonces, pero ellos, con esta mirada nostálgica que tenían del pasado medieval, que incluso hasta se ponían capas y se vestían ya de una forma estrafalaria para los tipos de trajes que ya se usaban en la modernidad, eran bichos raros. Sin embargo, si por arte de magia ellos hubieran podido retornar a la Edad Media, hubieran sido torturados y probablemente echados a la hoguera, porque ellos practicaban esta idea de la individualidad. De hecho, el concepto de individualidad se crea justamente a partir del movimiento romántico, ¿verdad? ¿Y en qué consiste y por qué? Esto hay que explicarlo en términos ya literarios, ¿no? ¿En qué consiste básicamente la teoría de poética o la poética romántica? Para esto hay que entender cómo concebían los hombres medievales, ¿verdad?, el trabajo literario o el trabajo artístico. Para un hombre medieval, un artista medieval, el momento máximo de madurez de su arte era lograr y aprender a hacer las cosas que hacía su maestro, ¿verdad? Claro. O sea, recibía una instrucción con un maestro, por ejemplo, un pintor. Si iba a un taller de un pintor, aprendía a pintar. Los gremios, digamos. Los gremios, sí, claro. Una vez que el pintor desarrollaba las técnicas que todos los otros pintores ya tenían, entonces se le asignaba como pintor y pintaba toda la vida así. O sea, el arte de alguna manera era conservador, ¿verdad? Había una cosa conservadora. Lo propio ocurría con la poesía, había que escribir sobre metros muy determinados, ¿verdad? Había una serie de cortapisas a la creatividad que eran de carácter formal, pero también ideológico. No solamente habían formas, digamos... Siempre lo formal está revestido de una cierta ideología. Exactamente. ¿No? Habían tópicos, por ejemplo, que debían tratarse de tal y tal manera. En fin, los poetas y los escritores aprendían a escribir también como los pintores a pintar o como los músicos hacían música. Y los románticos son los que cambian esto. Cambian esta idea porque ellos plantean lo siguiente. Y esta es la teoría de la expresión romántica, la famosa teoría de la expresión romántica, que consiste básicamente en decir que la poesía no está en el texto o en el objeto mismo, ¿verdad? Si desplazan la idea que todo el mundo, toda la gente racional, sensata, tenía, o sea, un poema, eso es la poesía, lo que están los poemas. Los románticos dicen no, el poema es apenas un pálido reflejo de la verdadera poesía que está en la naturaleza o en mi alma. Claro. Entonces, esto trajo inmediatamente una consecuencia, que la gente dijo, bueno,
yo no escribo muy buenos poemas, pero yo soy poeta. Claro. O yo no pinto muy bien, pero quiero ser pintor. Y no toman en cuenta el cuadro. Claro. No toman en cuenta el cuadro. Yo me estoy expresando. Me quedó malo el cuadro, me quedó mal el poema, pero eso no hay que tomarlo en cuenta porque lo verdadero, el arte está dentro de mí. Sí. Entonces los románticos responden a esa pequeña objeción, y aquí es donde el movimiento romántico se vuelve aristocrático, ¿verdad? Que eso no puede ser posible, porque no cualquiera puede realmente tener poesía o captar la poesía de la naturaleza en sí mismo. Para eso se requiere una cosa especial, que es el genio. Ajá. ¿Verdad? El genio, que es el genio romántico es una especie de hipersensibilidad, ¿verdad? Es una capacidad que solamente algunos una sensibilidad medio patológica también, ¿no? Bueno, nosotros lo podemos ver así, pero ellos lo planteaban como que era una hipersensibilidad. O sea, una capacidad que solamente algunos individuos privilegiados tenían para captar, una sensibilidad tan aguda, claro, que podían captar la belleza sublime de la naturaleza, ¿verdad? O aquello que los acongojaba, que los atravesaba a ellos, y por lo tanto ellos tenían derecho a expresarse. Y aunque el poema no resultara igual que esto tan precioso, que es lo que tenían en el alma o lo que estaba en la naturaleza, de todas maneras era un reflejo de algo grandioso. Y no cualquier hijo de vecino podía hacer eso. Claro. Bueno, ahí empieza el conflicto entre la expresividad y la no expresividad, que se revela incluso en la poesía contemporánea, ¿no? Exacto. O sea, no me alcanzan las palabras para decir lo que quiero decir, o esto es lo que quiero decir y acá está, ¿no? Es la idea de que el arte es expresión. Claro. La teoría de la expresión. O sea, de que el arte no es el arte que se presenta, sino que refleja algo mucho más profundo, que sería además una cosa de carácter emotiva, ¿verdad? Una cuestión emocional y no tanto racional. Y aquí surge también una veta muy importante, que es este irracionalismo, que es también una teoría muy interesante a nivel filosófico y a nivel práctico. El pensamiento irracionalista, o sea, que niega de alguna manera el trabajo de la razón. Y eso también es medieval. Eso también es profundamente medieval. ¿Por qué? Y profundamente surrealista después, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. Luego es un tipo de racionalismo es justamente el arte surrealista, que viene de Freud, ¿no? Pero, ¿por qué digo que también es profundamente medieval? Porque resulta que uno tal vez estas cosas no las sabe y nunca se va a preocupar de entenderlas, pero es bueno cuando uno se ocupa de la literatura y del arte entenderlas. Claro. Que es al inicio, digamos, del dominio de la Iglesia Católica en Europa, digamos, que se origina, digamos, todos estos reinos que surgen en las cenizas del Imperio Romano y que son lo que es Europa, ¿verdad? Los primeros sacerdotes, ¿verdad? El primer papa, los primeros papas que habían, tenían la doctrina de que el conocimiento racional era un conocimiento de los gentiles y era un conocimiento muy menguado de lo natural y de la realidad, y sobre todo de las cosas divinas. Sí. Entonces surge una doctrina que se conoce como fideísmo, y que tiene que ver con el hecho de tener fe, ¿verdad? Pero no fe como nosotros hoy día la entendemos. Claro, claro. Porque ¿qué es lo que nosotros hoy día entendemos como fe? Entendemos una persona que cree en Dios, sí, ¿verdad? Pero para los primeros medievales, ¿verdad? Para los primeros católicos, ¿verdad? Los primeros cristianos católicos, que luego se vuelven católicos, era una cosa mucho más compleja. Era la fe era una suerte de llama mística que tenía una persona que se la imbuía a Dios, ¿verdad? Que no dependía de él tampoco, ¿verdad? Dios decidía, digamos, mediante el acto de la Pentecostés, ¿verdad? De bajar en espíritu y darte la fe. La fe es un regalo, es un don. Claro. Sí. Entonces, mediante la fe, ¿qué es lo que pasaba? Que la persona que estaba imbuida de fe podía, digamos, mirar cualquier objeto o cualquier situación y comprenderla perfectamente. No a través de la razón, sino que a través de la iluminación mística que te proporcionaba la fe. Claro. Esa es la doctrina del fideísmo. Entonces era una especie, todos los primeros católicos eran como místicos. Sí, no diferían de otras religiones que hoy día pues, los occidentales tratan de hacerse
también partícipe como el budismo, ¿verdad? El budismo zen, qué sé yo. No, pero todos estos caminos místicos. Claro, si uno piensa en el ataque a Hipatia de Alejandría, ¿no es cierto? Una de las primeras mujeres víctimas, fue víctima de los cristianos. Por supuesto. Que la destrozaron, incluso cortándola con valvas marinas, ¿no? Es una historia interesantísima. Porque ella que yo conocí a través de Octavio Paz, del libro sobre Sor Juana, cuando ahí en un pie de página habla de Hipatia. Entonces me fui, y ahora hay una película sobre Hipatia de Alejandría. Muy buena, muy buena. Una película española, muy buena. Sí, y claro, digamos, y la condenan justamente porque ella representa un tipo de pensamiento materialista. Claro, un tipo de pensamiento científico que se oponía a este fideísmo. Y los primeros que, de algún modo, debilitan el pensamiento fideísta son los llamados padres de la Iglesia, los que crean la patrística. La patrística. ¿Por qué? Porque ellos piden permiso para usar Aristóteles. Y se les concede finalmente, después de mucho bregar, el hecho de que no era un pecado usar a un gentil como Aristóteles. Entonces Aristóteles entra al pensamiento católico por vía de Santo Tomás, San Anselmo y San Agustín. Ajá. ¿Verdad? Y esto, lo que pasa es lo siguiente, o sea, la Iglesia autoriza a usar Aristóteles, pero para problemas más bien humanos. Para los grandes problemas místicos, ¿verdad?, como explicar la Sagrada Trinidad, la existencia de Dios, todavía no se admitía. Sin embargo, Santo Tomás desobedece eso, porque el primer libro que escribe, usando Aristóteles, ¿verdad?, es la Summa Teológica, que es el intento de tratar de probar racionalmente que Dios existe, ¿verdad? Entonces, bueno... Creo que la tesis de doctorado de Humberto Eco fue sobre... ¿Santo Tomás? Sí, estoy casi segura. Es posible, ¿no? Sí, porque él era muy experto en temas medievalistas, claro. Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo armamos este cuento? El asunto es, ¿verdad?, que el movimiento romántico de alguna manera rescata con la teoría del genio, rescata esta cosa que es un poco el conocimiento a través de la sensibilidad, no a través de la racionalidad. Y en ese sentido va a ser un movimiento profundamente idealista, porque centra todo en la intimidad, en la subjetividad, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido configura luego el impacto que tiene el romanticismo es muy grande. El romanticismo no se ha acabado, nunca en realidad, ha cambiado de formas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno ve toda esta afición de la cultura pop que existe hoy día en la literatura pop, o popular, digamos. Sí. Por ejemplo, la proliferación de libros sobre vampiros, la proliferación de libros sobre superhéroes, ¿verdad? Lo gótico, todo eso es romántico. Incluso ciertas ideas de fondo de movimientos ecologistas como Greenpeace, claro, ¿no? Están todo eso es profundamente romántico. Sí, claro. Exactamente. Además hay también allí una cosa notable en términos de que los románticos cambian también el concepto de belleza. Claro. O sea, la belleza durante miles de años, ¿verdad?, fue en el fondo la belleza griega. Es decir, ¿qué era algo bello? Algo que era perfectamente equilibrado, armónicos. O sea, la belleza equivalía a la armonía. Sí. O sea, un cuadro, por ejemplo, una pintura era armónica, era bella porque era armónica. Y había una serie de reglas, ¿verdad?, que incluso resurgen con mucha fuerza en el Renacimiento, ¿verdad? La proporción áurea y todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y los románticos crean un nuevo tipo de belleza, que es una belleza muy loca, que es la belleza sublime. Incluso Kant ya tiene un tratado sobre la belleza sublime. Bueno, no sé. No, yo lo que iba a agregar algunas puntualizaciones, ¿no? Cuando decimos esto de la idea por sobre el concepto, por sobre el objeto, ¿no? Yo se lo pongo en términos muy sencillos a mis alumnos, ¿no? Les digo, si yo les pregunto cuál es la similitud entre una hormiga y un elefante, ustedes me van a decir que ninguna. Bueno, para un idealista, cuando yo le digo, pero es que no, prefiero que me pique una hormiga y no que me pise un elefante, siempre que uno no sea alérgico al ácido fórmico, en fin. Los chicos me dicen, no, pero es que no hay ningún parecido. Bueno, entonces dicen,
bueno, le digo, ¿qué piensa un idealista de eso? Van a la idea máxima, son todos animales, todos pertenecen al reino animal, por lo tanto, todos, y ahí tenemos el problema institucional, si todos pertenecen al reino animal, entonces todos pueden estar en el arca de Noé. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Entre hormigas, elefantes, perros, gatos, etcétera, etcétera. Una es esa puntualización. La otra es sobre el concepto de tiempo como una categoría fija o una categoría ideal. Ustedes piensen, y esto los volvió locos a mis alumnos la vez pasada, que estábamos viendo Benjamin y hay una noción distinta de temporalidad en las tesis de filosofía de la historia, que el tiempo existe o no existe. Estamos seguros, lo que sabemos es que envejecemos. No sabemos si el tiempo existe como categoría. Ahí estaba leyendo de qué civilización el otro día, que van por el año 1300 y pico, otras, los judíos 5000 y pico. Bueno, el tiempo es un invento capitalista prácticamente, ¿no? O sea, ¿cómo hacer despegar un avión si vamos a ir a la India, que tiene 12 horas o 11 horas y media de diferencia? ¿Cómo consigo armonizar ese mundo? Y sobre esta categoría de tiempo, piensen, por ejemplo, que en Inglaterra, con la Revolución Industrial, se empieza a discutir que era mejor tener horas de 80 minutos. Porque aquí hay uno de los profesores, Stefan Gandler, que en un artículo muy bueno que tiene sobre Benjamin, él dice, en realidad el tiempo es prácticamente una invención, ¿no? Es la idea de unificar una unidad de medida, tomar una unidad de medida para medir el trabajo humano. ¿Cuánto cuesta la hora hombre? ¿Cuánto se paga la hora hombre? Aquí, ¿cuánto se paga allá? Para eso tenemos que tener todas horas de 60 minutos, ¿no? Y no sé si aquí en México, no me acuerdo ahorita, ¿verdad? A pesar de que doy clases aquí, pero en Chile la hora escolar es de 45 minutos. Sí, en Argentina es de 50. Fíjate, ya claro. Cruzamos la cordillera y ya hay una diferencia. Claro. ¿No? En Chile son 45 minutos una hora escolar. O sea, cuando uno tiene 2 horas claro. de clase, en verdad, son 90 minutos. 90 minutos, sí. No, 50, 40, 90. Sí, claro, ¿no? Claro. 2 horas, ¿no? No, en Argentina son 50 y 10 como para que los alumnos tomen un reposo entre clase y clase, o sea, 2 horas. Pero aquí, ¿cómo son nuestras horas? ¿Son de 1 hora efectivamente? Son de 1 hora, pero bueno. 1 hora reloj. 1 hora reloj. Yo suelo tomar la hora argentina para irme a comer un poquito, porque si no, no aguanto entre clase y clase. Claro. Bueno, vamos al corte y seguimos con el tema. Lazos entre la literatura y la sociedad. Una producción de TV WAC y la Facultad de Lenguas y Letras. Continuamos. Bueno, otra puntualización, ya que volvemos con ustedes, otra puntualización al respecto sería, por ejemplo, yo que tengo que dar literatura latinoamericana y estoy dando todos los problemas, tengo que iniciar en el programa de siglo XIX, porque es donde se pone fuerte la literatura latinoamericana. Cuando tengo que hablar con los estudiantes del romanticismo latinoamericano, suelo empezar con El Matadero, que es uno de los cuentos clave de la literatura latinoamericana, ¿no? Uno de los primeros cuentos ahí discutidos, si es un cuento, si es una novela, porque no llega a la extensión para novela, pero es más que la de un cuento, tiene varios personajes. Bueno, a los chicos les sorprende muchísimo que yo les diga que eso es romántico, porque no hay amor en El Matadero, ¿no? Claro. Entonces, ellos asocian inmediatamente la idea de romanticismo con la idea amorosa, con la idea que puede estar en Amalia, por ejemplo, que ya hemos hablado de estas ficciones de fundación claro. a través del amor. Pero en El Matadero es un problema político el que se plantea, ¿no? Es un joven
que anda cerca del matadero en la época de la dictadura de Rosas. Para los que no lo hayan leído, el joven va montado de una manera que resulta sospechosa porque monta en silla inglesa. Entonces inmediatamente piensan los del matadero que es la turba, la plebe, según la ideología del momento, piensan que es un enemigo político, que es un unitario. Los unitarios tenían fama de ser afrancesados, idealistas, gente refinada, europeizada y europeizante. Claro. Mientras que la barbarie del matadero, porque ahí empieza esta oposición, civilización-barbarie, aunque el que la pone en palabras es Sarmiento, entonces piensa, la plebe era lo natural, ¿no? Lo propio de la región. Son todos el estos... pueblo vulgar. El pueblo vulgar, ¿no? Claro. Incluso en su forma de hablar, grosera. Claro. Y atacan al unitario y termina muriendo el unitario. En realidad no lo matan, sino que él se muere de furia, ¿no? Lo torturan. Lo torturan, digamos. Lo quieren hacer desnudar y él dice que primero muerto que desnudo. Claro. Le da una especie de conmoción cerebral, empieza a perder sangre por la nariz. Y bueno, los otros dicen, bueno, se lo tomó demasiado en serio. Hay como una frase así, ¿no? Uh-huh. Pero incluso en ese lenguaje hay toda una cristificación del unitario, cuando les grita infames sayones, como si alguien del pueblo pudiera saber lo que es un sayón, palabra que les hago observar muy, muy puntualmente a mis estudiantes, porque sayones eran los que torturaron a Cristo, ¿no? Porque usaban sayo. Uh-huh. Entonces, claro, a los chicos les sorprende que yo les diga que esto es romántico. Bueno, porque hay una idea de fundación de nación, porque hay una idea de color local en el matadero, que incluso está mucho mejor descripta la plebe del matadero que el propio unitario, ¿no? Hay como una fascinación por lo bajo en Echeverría. Entonces, claro, a los chicos les sorprende porque no están acostumbrados a esta idea de romanticismo vinculado a una situación concreta, política. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con la idea de nación. Claro, a la idea de nación, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras agregar sobre esto? Bueno, sí, nada más señalar que sí, que también yo siempre tengo ese problema cuando empiezo a dar las clases de romántica en literatura moderna, claro, llegamos al romanticismo, ¿verdad? Y entonces yo les trato de explicar que hoy día, cuando uno, por ejemplo, piensa en romántico, piensa en cosas de carácter amoroso, como tú lo decías, claro, ¿no? Claro. Yo le digo, si uno pone, por ejemplo, en Google la palabra romántico, lo primero que le va a aparecer es Arjona. Le va a aparecer Arjona o algún cantante de estos del corazón, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. Porque el término romántico se ha jibarizado. O sea, sí, ha terminado por reducirse justamente a un solo de los elementos que fue importante en el romanticismo, por supuesto, la pasión amorosa, pero en realidad el romanticismo era una cosa mucho más amplia que abarcaba lo político, que abarcaba lo heroico, lo revolucionario, la idea de nación, ¿verdad? Que la crean los románticos por otra parte. Los nacionalismos comienzan. Con el movimiento romántico. Pero ¿por qué el amor, digamos? Porque sí fue una cosa importante en el movimiento romántico el amor, pero más que el amor fue la cuestión emotiva. Claro. La cuestión de la sensibilidad amorosa en exacerbada, un sentido muy amplio. Como en Werther, ¿no? Como que es un amor contrariado, pero... Claro, pero allí se da hipersensible, ¿no? Estas hipersensibilidades que tienen que ver con el corazón. Un corazón atormentado que termina matándose. ¿Verdad? Aunque el antecedente del Werther en realidad está en Rousseau. Claro. En la Julia o la Nueva Eloísa, que es una novela que casi nadie publica hoy día. Yo tengo problemas cuando la doy a leer porque no está publicada aparentemente en español. Solamente uno la encuentra en francés. ¿verdad? Oh, mira. Sí, pero el tema de Julia o la Nueva Eloísa, esta novelita que escribió Rousseau, ¿verdad? Es tremendamente importante porque inaugura incluso una forma que va a ser muy típica de la novela romántica, que es la novela epistolar. Sí. La Nueva Eloísa es una novelita
Bueno, una novelita, digo, tiene 400 páginas. Bueno, dirían mis alumnos, se compra por kilo. Claro, pero es muy interesante la novela Eloísa porque de hecho es prácticamente lo mismo que luego toma Goethe cuando escribe el Claro. Werther. Es la misma, es un triángulo amoroso también, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que Julia, esta personaje de Rousseau, en realidad está tomada por eso se llama la nueva Eloísa, de Eloïse d'Argenteuil, que fue la esposa, ¿verdad? La novia o la esposa, la amante de Pierre Abelard, ¿verdad? O conocido como Abelardo. Claro, Abelardo y Eloísa. Claro. La historia del que termina castrado por haber... Sí, de claro, Pierre Abelard, ¿no? claro. El francés claro, que era un notable lógico medieval. Que el profesor que se enamora de la sobrina del obispo al que le daba clases, un Exacto. caso típico de eros pedagógico, y se embaraza la muchacha, entonces... Exacto, claro. Pero lo interesante es lo siguiente, que sí, es todo lo que tú dices, pero lo interesante es que la literatura, digamos, Eloíse era una gran literata, Sí, pero toda su obra se perdió. como la de Safo. Qué curioso. Nunca la recogieron, pero se conservó todo lo de Pierre Abelard. Claro. Bueno, porque era hombre, El ¿verdad? patriarcado. El patriarcado, ¿no? Se conservó la obra sí. de Pierre Abelard, y dentro de las cosas que se conservaron de Pierre Abelard, se conservaron las cartas de él y Eloíse. Creo que la única cosa literaria que se le conserva es un poema que escribió Eloïse d'Argenteuil, ¿verdad? Pero se sabe hoy día que era una notable escritora por las cartas. Y porque en esas cartas se revela una cosa muy inusual para la época. Ella está escribiendo en el año 1100. Claro. O sea, plena Edad Media. Sí, entre 1100 y 1200 Sí, casi, ¿no? Sí. Fines del 1100. Y digamos lo que revela es aquí esta pasión amorosa que se revela en estas cartas que ella le manda a Abelardo, ¿verdad? Y eso es lo que le interesa a Rousseau. A Rousseau. Rousseau toma como modelo estas cartas y escribe esta novela epistolar. Se da cuenta, y por eso en realidad el verdadero originador del romanticismo es en muchos aspectos Rousseau. Claro, Es claro. un adelantado con respecto a sus compañeros Toda esta de la figura Ilustración. del buen salvaje. En la cuestión de la vuelta a la naturaleza. Claro, por eso yo decía Greenpeace, ¿no? O sea, que la Rousseau sociedad, está... claro, que la sociedad corrompe al hombre. Claro. ¿Verdad? Y todas estas son ideas románticas, ¿verdad? Proto-romántica, porque el romanticismo todavía no existía como un movimiento y en realidad Rousseau pertenecía a los ilustrados, ¿no? Y ahí lo vinculamos con Theodor Kaczynski, que hemos hablado acá de Luna Bomber, ¿no? Ajá. De esta visión terrorista súper ecologista, ¿no? Que también tiene Claro. ese trasfondo romántico. Claro, Sí. eso me hace acordar que el otro día leí una noticia en un diario, siempre estoy leyendo los diarios chilenos, ¿verdad? Los diarios están en la internet. Entonces leí una noticia que me hizo reír mucho y digo hasta qué punto las cosas se deforman, ¿no? Resulta que en Chile hay un movimiento de jovencitos ambientalistas Sí. que entraron a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile y liberaron todas las ratas de laboratorio. Ay, Dios mío. Ratas enfermas, capaz. No ratas que se usan, cobayos, ¿no? Que se usan Sí, para experimentos. Pero bueno, si se usan para proteger a experimentos. los hermanos animales, ¿no? O sea, son Sí, animalistas ellos. Entonces ellos Claro. consideran una cosa absurda, digamos, y horrible, que se usen animales para experimentar. Entonces Claro, ellos fueron claro. y liberaron, abrieron las jaulas de las ratas, ¿verdad? En los laboratorios de biología de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y las ratas se fueron. Y pobrecitas se morirán en las cloacas. Y lo que pasó fue que todas esas ratas en realidad tuvieron una suerte horrible, porque Claro. fueron objeto de perros salvajes o de perros callejeros, Claro, de gatos, claro. ¿verdad? Y todas finalmente murieron. O sea, ahí uno se da cuenta de lo estúpido que son algunos y cabezas de tornillo, ¿verdad? Que son algunos ecologistas, Ecologistas, o ambientalistas. fundamentalistas. Fundamentalistas, Claro, ¿no? claro. ¿Verdad? No, porque mi hija es ecologista, pero no es fundamentalista. Pero... Claro, no, yo también, por ejemplo, me considero también Claro. animalista, yo aprecio mucho, estoy por los derechos de los animales, ¿verdad? Pero eso me parece lo mismo que cierto tipo de feminismo, ¿verdad? Extremo. Sí, avant la lettre, ¿no?
que en realidad, más que hacer algo positivo por el movimiento feminista, en realidad le hacen un daño. Ahí está tu compatriota, la escritora Lina Meruane, que yo les doy como ejemplo a mis estudiantes, Sí, ¿no? claro. Lina tiene cuentos que son, yo les digo, de feminismo obsceno, ¿no? Porque es como pegarle al hombre, ¿no? Y el problema es que la ideología feminista en realidad también atraviesa a las mujeres. O sea, Claro, en realidad claro. no se trata de una lucha entre hombre y mujer, sino que se trata de una lucha contra un sistema patriarcal. Claro, claro. Muchas mujeres, en realidad, y eso es lo que muchas feministas así, que yo las llamo feministas vulgares, así como había marxistas vulgares que no entendían, no habían leído nunca El Capital, pero salían a marchar y ponían bombas, ¿verdad? También hay un feminismo vulgar, que es el feminismo de la gente que no sabe en qué consiste el feminismo, que consiste en que creen que hay que atacar el representante inmediato del orden patriarcal, que es su hermano, que es su padre, ¿verdad? O que es su novio. Sí, no, ¿verdad? ahí están los cuentos de Lina, esto se ve muy bien en los cuentos de las infantas, por Claro, ejemplo. y se ve en la realidad también. Hace unos días atrás leí una noticia en que, digamos, capturaron la policía tomó presa a una mujer activista por la causa de las mujeres, ¿verdad? Y fue torturada y violada por una mujer policía. Ah, sí, acá en México, Sí, sí. aquí. Sí, lo subió Sí, eso es patriarcalismo, pues, aunque lo haya ejercido Gerardo una mujer. a la lista de masculinidades. Sí, Claro, sí, ¿verdad? sí, la violó una mujer. Claro, una mujer policía de mentalidad patriarcal. Claro, Porque claro, lo que le claro. cargaba de esta mujer era justamente que esté defendiendo a las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que entender, que los problemas son mucho más complejos en realidad. O sea, para luchar por una causa, lo primero que uno tiene que tener claro es en qué consiste la causa. Claro. Tener una visión clara de la realidad. En fin, pero nos estamos apartando del... Sí, no, yo lo que iba a agregar, que mencionaste a Freud, y no quiero que quede por ahí una idea equívoca, ¿no? ¿Freud era un materialista o era un idealista, no? Y yo lo que les suelo dar a mis alumnos en clase es que hay lecturas materialistas e idealistas de Freud, por ejemplo, ¿no? Si vamos al caso de cómo lo lee Habermas, ¿no? Que lo lee como un positivista, cientificista, positivista, judío, que en general son más materialistas que idealistas, ¿no? Mucha ideología judía. Bueno, aunque sería discutible esto en Benjamin porque aparecen las dos improntas, ¿no? Claro. Pero Habermas lo lee en una clave materialista. Yo, ¿cómo lo explico sencillamente a mis estudiantes? Les digo, cuando ustedes piensan en la metáfora del inconsciente como un iceberg, ¿no? ¿Qué hizo Freud? ¿Qué quería él? ¿Que el agua tapara el iceberg? Él decía que, bueno, que era un pequeño porcentaje del iceberg, la mente era como el inconsciente, la mente era como el iceberg y solo conocíamos una pequeña parte. Que era el equivalente al consciente. Que era el consciente, pero en realidad todo eso inmenso, sumergido. La zona abisal. Sí, exacto, era la parte del inconsciente. Entonces, ¿a qué apunta la terapia? ¿A qué apunta el psicoanálisis, no freudiano? Apunta a que a través de estas relaciones, de este sistema de asociaciones libres, el paciente vaya descubriendo y el iceberg. Entonces les pregunto a mis alumnos, ¿el agua sube o el agua baja? No, claro, el agua baja, porque uno va siendo cada vez más consciente, aunque no pueda ser consciente de todo. Claro. Uno racionaliza su inconsciente. Para mí no cabe ninguna duda que Freud era un pensador materialista. Claro, pero si hablamos de los surrealistas, claro. La lectura que hace el surrealismo de Freud, de la que Freud se aparta, por cierto. Por supuesto, y los buenos surrealistas también como, claro. como Paul Eluard, por ejemplo, que es el único poeta bueno del grupo, se apartan rápidamente también del... Claro, los surrealistas van, este hombre, la asociación libre, esto de... Es que nunca lo entendieron. Claro, nunca lo entendieron. Y ellos van a querer hablar con Freud y Freud ellos interpretan el surrealismo, o digamos la teoría freudiana la interpretan como una teoría irracionalista. Claro, pero claro. Es todo lo contrario. Exactamente. Y podríamos explicar por qué.
es todo lo contrario. Cuando lo que ocurre es que Freud es un médico, un neurólogo de la época, ¿no? Estamos hablando de finales de 1800, claro, sí. ¿Verdad? Pero era un médico cirujano, un hombre absolutamente... No hay un tipo más materialista que un médico, ¿no? O sea, que se dedica justamente a estudiar la anatomía, qué sé yo, y todo este tipo de cosas. Él era un médico, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que a él, lo primero que le sorprende es que él nunca fue un psiquiatra, nunca se ocupó de los locos, ¿verdad? Nunca se ocupó de la gente declaradamente enferma mental. A él lo que le llama la atención es que tiene, dentro de la gente normal, hay gente que hace cosas locas o cosas absurdas, cosas que no tienen lógica. Y eso se llamaba, en aquel tiempo se llamaba histeria, y la padecían las mujeres. Claro. ¿Verdad? Típicamente las mujeres eran las pacientes que tenían esta histeria, que él luego rebautizó como neurosis, ¿verdad? Pero entonces el asunto era que una persona, una mente normal, supuestamente normal, también era capaz de autosabotearse, de hacer cosas absurdas, ¿verdad? Entonces, dijo, tiene la idea de que la mente es algo, como creían los modernos hasta ese momento, algo completamente racional, ¿verdad? Una máquina racional debe estar equivocada. Claro. Hay algo mal programado ahí. Claro, la mente en realidad tiene que tener una zona que no es enteramente racional. Y ahí va formando la idea del concepto de inconsciente o de subconsciente, que sería aquella zona en que está gobernada por lo que él llama como apetito, no, lo llama apetitos, impulsos, ¿verdad? Sí. Hay otra palabra que no se me viene a la mente. Pulsiones. Pulsiones, y que básicamente son dos. La pulsión, ¿verdad?, de reproducirse, ¿verdad? El eros y el tánatos. Claro. Y bueno, y reproducirse también en un doble sentido, de mantener la vida, ¿verdad?, de comer, ¿verdad?, y el placer erótico que permite la reproducción de la especie. Entonces, no hay un pensamiento en realidad más cochinamente material que el de Freud. Claro. Porque el sexo, ¿verdad?, es algo completamente y absolutamente material, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que la forma en que el inconsciente trabaja, como es inconsciente, no es de fácil acceso, no se revela nunca. Y además descubre que hay una especie de censura, que es el superego, ¿verdad?, para acceder a cómo funciona el inconsciente. Y él empieza a elaborar distintos métodos para lograr captar cuál sería la mecánica de funcionamiento del inconsciente. Uno de los primeros métodos que descubre es el que tú nombraste. La asociación libre, ¿no? Eso que lo fascina a los surrealistas malinterpretándolo. Claro, ¿no? Que parece algo mágico. Como una apología de la irracionalidad. Y que parece una cosa mágica, pero en realidad no lo es, porque tiene un fundamento. Por lo menos en el consultorio no lo es. No lo es, claro, porque ¿en qué consiste la asociación libre? Consiste en que Freud descubrió que el superego, aquel que tapa el acceso al inconsciente, ¿verdad?, es lento. Es como una especie de monstruo, ¿verdad?, que está frente a una tronera ahí donde está el inconsciente y no te deja pasar. Sí. Pero es lento. Entonces él descubrió que si tú hacías una pregunta y la persona respondía, lo primero que se le viniera a la mente, antes que el inconsciente, el superego tuviera tiempo de tapar, elaborarlo, claro. Entonces tú podías sacar una conclusión con eso. Entonces decías una palabra, casa, y decías, por ejemplo, madre, respondía inmediatamente. Entonces había una relación que permitía sacar conclusiones. Pero luego Freud abandona ese método porque lo encuentra que es ineficiente y muy lento, y desarrolla lo más precioso que desarrolló Freud, que es un libro que se llama en alemán Der Arbeit und Träumen, ¿verdad? El trabajo del sueño, sí, o el funcionamiento del sueño, mejor dicho, sería la traducción. Y que lo que intenta en ese libro es básicamente establecer una especie de gramática de cómo funciona el sueño. Claro. Y eso es algo profundamente materialista, es un pensamiento centrado, no tiene nada de mágico. La primera vez que yo di una clase sobre esto, en una clase de licenciatura en inglés, mis estudiantes tenían luego que exponer lo que habían encontrado, lo que habían estudiado de Freud, y entonces salió un grupo a exponer y empezó a decir, bueno, soñar con caballos, con un caballo blanco, es que vas a viajar, ¿no? Y yo le dije, ¿de dónde sacaron esas estupideces, no? Habían tratado de zafar sin estudiar a Freud, buscaron en un supermercado, encontraron un libro que decía Interpretación de los sueños. De los sueños, claro. Que decía este tipo de estupideces, ¿no?
de que si vas a soñar con agua significa tal cosa, ¿verdad? Y todo claro, ese tipo de pero cosas. eso no tiene que ver Eso con no tiene Freud. nada que ver con la interpretación de Freud. La interpretación de Freud es muy materialista. Él, por ejemplo, descubre la ley de la yuxtaposición en el sueño, ¿verdad? Que típicamente ocurre en todo sueño, y todos hemos tenido esa experiencia. Por ejemplo, cuando uno está en un sueño charlando con una persona, con su novia, digamos, uno está haciendo y de pronto la novia, sin que uno reclame nada en el sueño, la novia ya no es la novia, sino que es la madre. Claro. Y uno se han a mi yuxtapuesto. Tío le pasaba, a mí nunca me han pasado eso. Se pero yuxtaponen las imágenes de las personas, pero también de los espacios. Sí. Uno, por ejemplo, sueña el que espacio está, de la infancia, sí, claro. Que uno está, no sé, en un salón, en su casa, y luego está, no sé, en un teatro. Sí. Esa es una de las leyes que descubre Freud, la ley de la yuxtaposición, y descubre varias otras. Entonces, armado de esas leyes, él podía efectivamente interpretar un sueño, sacar conclusiones verídicas o plausibles de cuál era el origen del trauma. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el pensamiento de Freud es completa y absolutamente materialista. Bueno, es un científico que está trabajando. Claro, y lo que yo iba a agregar sobre esto es que, fíjense que en esta lectura materialista que hace Habermas, él dice, como él habla en términos de patologías de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y es eso, la persona que tiene este tipo de neurosis, o sea, produce siempre el mismo tipo de patología. Claro. Vamos a poner un ejemplo general. Esas mujeres que dicen, no tengo suerte, siempre me encuentro con hombres casados. Bueno, ¿por qué siempre se encuentran con hombres casados, no? Entonces es como, para nosotros que ya tenemos más edad, es como un disco rayado. Ahora los chicos no saben lo que es un disco rayado, pero ¿no? El disco que patina siempre en el mismo lugar. Los chicos hipsters sí saben lo que es un disco. Los hipsters, sí. Un disco de esos, de acetato, ¿no? Entonces, esta definición le suele encantar a mis alumnos cuando vemos estos temas en literatura. Él dice que el psicoanálisis es acción comunicativa metodológicamente inducida. Es decir, acción comunicativa porque uno tiene que aprender psicoanalíticamente a comunicarse de otra manera. Es decir, sin que el disco patine en el mismo lugar. Levantar la púa, digamos, ¿no? Para los hipsters. Sí. Y en cambio, bueno, acción comunicativa sería eso, ¿no? Esta acción que ya no concibe patrones jerárquicos, que se maneja mucho más equilibradamente, metodológicamente inducida. ¿Por qué? Porque se supone que el psicoanalista tiene el método para corregir de algún modo, para ayudarle a la persona a levantar la púa, digamos, ¿no? Claro. Esto por un lado, ¿no? De la acción comunicativa metodológicamente inducida. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver estos problemas en que, a ver, nosotros estamos seguros de que Freud era un materialista, pero eso no quiere decir que no se hayan hecho lecturas idealistas. Y que haya toda una literatura fundada Exacto. en una interpretación errónea del pensamiento freudiano, como el surrealismo. Claro, el surrealismo. Toda una estética errónea. En las clases de Josefina Ludmer, que ya he hablado de ella, mi maestra admirada, ella habla en algunas clases de psicoanálisis y literatura. Y justamente uno de los problemas que encuentra cuando uno va a estos análisis psicoanalíticos de la literatura es que ella dice el psicoanálisis es el discurso, o sea, el discurso psicoanalítico, el discurso del diván, digamos, es el discurso de ¿cómo podríamos decir? Lo no tachado, digamos, ¿no? Utiliza una palabra que ahora no recuerdo y no tengo la cita acá, la cita precisa. ¿Por qué? Porque ¿dónde lee el psicoanálisis? El psicoanálisis lee en el lapsus, lee, como dijiste, en lo primero que se viene a la mente. Los actos fallidos. Mientras que la literatura es el discurso por excelencia de la borradura y de la tachadura. Claro. ¿No? Porque ¿hasta qué punto se puede leer lo psicoanalítico en un discurso que va
reescribiéndose continuamente, ¿no? Que está buscando una cierta perfección gramatical. Ya lo gramatical da una forma, ¿no? Y creo que esto queda más o menos claro, ¿no? Uno Claro, dice... sí. Ahí uno, el escritor no es el que se sienta y escribe lo primero que se le ocurre. Y fíjate que hay una cosa todavía porque yo aprecio el pensamiento freudiano, aunque mucha gente sin entender nada lo desacredita. Sí, los nazis, por ejemplo. Claro, porque hay otra cosa incluso muy importante, que es cuando se llega, por ejemplo, porque todo el psicoanálisis consiste en la búsqueda del origen del trauma. Claro. De aquello que hace que no se levante la púa del disco rayado. Claro. ¿Verdad? Y la búsqueda parece ser una búsqueda de algo absoluto, ¿no? De una cosa tremendamente... el trauma como una cosa horrible que ocurrió alguna vez. Y lo interesante en realidad de la teoría freudiana es que cuando realmente se identifica el origen del trauma, resulta ser algo insignificante. No resulta ser algo no es algo terrible, claro. No es que llegas a la gran cosa, ¿verdad? Que originó que tú seas tan estúpido en la vida adulta, ¿no? Sino que muchas veces, porque todo hay que ponerlo en perspectiva, en la mente de un niño, de un infante, que es donde se originan los traumas, ¿verdad? Cosas aparentemente insignificantes. ¿Verdad? Sí. Que a veces no tienen ninguna importancia para los adultos que rodean al niño. Para el niño tiene un impacto tan profundo, ¿verdad? Que genera un trauma. Y la cura consiste básicamente en que cuando el psicoanalista se da cuenta de eso, le cuenta en qué consiste el trauma y le pide al adulto que imagine al niño y lo apapache, lo abrace y le diga que no pasa nada, ¿verdad? Porque en realidad, y eso es algo profundamente materialista, un pensamiento materialista, o sea, no está buscando un absoluto, ¿verdad? Como creían los tontos surrealistas, ¿verdad? Que era una cosa tremenda lo que iban a descubrir. Al origen de la irracionalidad. No, el origen del trauma muchas veces es algo banal. Algo insignificante. Banal. Tengo pruebas. No, lo último que quería decirles para cerrar, también por ahí hablaste al principio de esta noción de reflejo, ¿no? Sí. Como una noción idealista. Y yo les digo a mis estudiantes, fíjense, porque suelen los chicos usar de manera primitiva el término reflejo, y eso en literatura tiene una serie de connotaciones ideológicas. ¿Cuál es este concepto idealista del reflejo? Y un concepto mucho más moderno, desde lo material, del concepto de modelización. ¿Qué diferencia hay entre un reflejo? Les digo, a ver, cuando ustedes se miran al espejo y se ven feos, si pintan el espejo, ¿van a mejorar? No, hay que cambiarse a sí mismo para que cambie ese reflejo. En cambio, en la noción de modelización, que es una noción de la teoría rusa de la escuela de Tartu, el lenguaje como modelizante primario y todas las formas estéticas como modelizantes secundarios, les pongo como ejemplo, y con esto vamos a cerrar, les pongo como ejemplo, a ver, la literatura ¿refleja o modeliza? Claro que hoy en día con la literatura no se ve tan claro, pero se ve muy claro con la televisión. Les pongo, a ver, todos vieron Los Simpson, ¿no es cierto? Les digo algún capítulo de Los Simpson. Fíjense, en Los Simpson son un reflejo de la sociedad norteamericana o una modelización. Entonces los chicos dicen, es un reflejo porque así son los gringos, ¿no? Les digo, pero miren una cosa. Cuando se estrena Los Simpson y Lisa Simpson toca el saxo, cuando Lisa Simpson toca el saxo, en todos los conservatorios de música de Estados Unidos, el 95-96% de los estudiantes de saxo eran varones. Al año siguiente de que se estrena Los Simpson, hay una descomunal inscripción de mujeres para estudiar saxofón. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Los Simpson reflejó? No, porque eso no existía. Los Simpson modelizó, porque ahora Los Simpson hizo que las mujeres se anoten en los conservatorios de música para estudiar saxofón. Bueno, en Argentina, no hay ejemplos así, pero el bandoneón es un instrumento que no tocaban las mujeres porque se tocaba con las piernas abiertas, ¿no? Claro. Y de frente. Entonces,
El tema da para mucho más, como siempre, pero vamos a dejar aquí y los esperamos para el próximo programa. Nos quedó el materialismo casi pendiente, Sí, contemporáneo. claro. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. TV UAC y la Facultad de Lenguas y Letras presentaron Lazos entre la literatura y la sociedad. Hasta la próxima.